Listo, entonces arrancamos con un repaso. Y habíamos visto que un vector cualquiera que está ubicado en cualquier cuadrante, dependiendo si el ángulo de ese vector está con el eje X o con el eje Y, nosotros podemos descomponerlo. Si ese vector se llama A, por ejemplo, entonces ese vector A, nosotros podemos hallar sus componentes por medio de funciones trigonométricas. A X y a Y serían fáciles de calcular por medio de expresiones que nosotros conocemos. Si quisiéramos utilizar el otro ángulo, el que, el que forma el vector con el eje Y, entonces sería al revés. Entonces sería con seno, pero en este caso de beta, y a sub Y sería A por coseno de beta. Hay que tener cuidado porque, por ejemplo, cuando estamos en este cuadrante, la X es positiva, la Y es negativa. Si nosotros alargamos esto, si nosotros lo alargamos por acá, los vectores que están hacia acá tienen X negativas y Y negativas, y los que están en el segundo cuadrante tienen X negativas y Y positivas. Entonces hay que tener cuidado. Aquí no sabemos, dependiendo de dónde sea, de en qué cuadrante se encuentre ese vectorcito, entonces nosotros vamos a tener que añadirle en ocasiones algún símbolo. Ese vector nosotros también lo podemos escribir por medio de componentes o vectores unitarios y sería de la forma AX en la dirección Y más AY en la dirección J. En el libro y basados en los ejercicios que les compartí con las páginas y los numeritos de los ejemplos, ustedes pueden encontrar ejercicios de aplicación eh, de sumas y restas de vectores. No sé si alguno de ustedes ya vio alguno y siquiera que resolvamos alguno de los que de pronto estuvo revisando. Si es así, me dicen y lo podemos hacer acá. Si no, bueno, los invito a que lo hagan. Sería muy chévere que de pronto los ejercicios que yo resuelva acá sean mayormente motivados por ustedes. Entonces, los invito a que entren allá a ese documento y empiecen a resolver los ejercicios para que tengan preguntas que hacer acá en clase. Listo, entonces, eso a modo de repaso de lo que vimos en la clase pasada. Hoy vamos a ver dos clases de productos de vectores. Y vamos a ver que existen dos clases de multiplicaciones. Una multiplicación que se llama multiplicación escalar o producto escalar, que también se llama producto punto, y una multiplicación que se llama producto vectorial. Y esto va a ser un reto interesante y chévere explicarlo aquí por medio de una clase virtual. Sería la primera vez que lo voy a hacer, explicar el producto vectorial aquí sin la posibilidad de estar de manera presencial. Entonces, esta es la clase de hoy, como les había anticipado. Entonces vamos a arrancar, sin más preámbulos, arranquemos con lo que es el producto escalar de vectores. Como lo dije allá arriba, el producto escalar también se llama producto punto. Vamos a escribirlo aquí. Producto escalar o producto punto. Entonces, ¿en qué consiste el producto escalar? Como lo dice ahí en el paréntesis, este producto escalar se simboliza con un punto a media altura del renglón. Entonces, si nosotros multiplicamos A con B, el producto escalar tiene dos maneras de calcularse: si tengo sus magnitudes o si tengo sus componentes.
Supongamos que el vector A sea así, AXY más AY J. Incluso si fuera de 3 dimensiones también aplicaría. El vector unitario en la dirección Z se llama K. Y supongamos que el vector B fuera análogamente BXY más BYJ más BZ en dirección K. ¿Listo? Entonces, recuerden cómo se le saca la magnitud a un vector. El vector A, así solito, su magnitud, perdón, sería la raíz cuadrada, o sea, se aplicó Pitágoras entre las tres componentes. AY al cuadrado más AZ al cuadrado. Entonces, y B, ojo, ¿recuerdan la diferencia entre esta B y esta B? Si no la recuerdan, me dicen. BX al cuadrado más BY al cuadrado más BZ al cuadrado. ¿Listo? Entonces, las dos maneras que tengo para calcular el producto punto son las siguientes. Si tengo sus magnitudes, simplemente sería multiplicar la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo. Y si tengo sus componentes, entonces sería componente a componente. ¿Me explico? Multiplico las componentes de X con la de X, la componente de Y con la de Y y la componente de Z con la de Z y realizo la suma. Es decir, AX, BX más AY, BY más AZ, BZ. Entonces, y esto es lo mismo. A punto B. Listo, entonces recuerden, esto es teniendo magnitudes y esto es teniendo componentes. Ahora vamos a hacer un ejemplo de cada uno. Me cuentan por favor si tienen alguna duda hasta ahora. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que yo tengo el vector A y el vector B dados por la siguiente gráfica. Supongamos que tenemos este vector A aquí, A, que forma un ángulo de 30 grados y tiene una magnitud de 6 unidades. Y tengo otro vector, lo voy a dibujar en otro color. Digamos que tiene 5 unidades de magnitud. Este es el vector B. Y forma un ángulo aquí de 40 grados. ¿Listo? Entonces me piden calcular A punto B. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podría hacerlo? Dependiendo de cuál de las dos expresiones quiero yo usar. Si voy a usar la de arriba, llamemos a esta expresión I y a esta expresión 2i, como en numeritos romanos. Si quiero utilizar la expresión 1, entonces necesitaría la magnitud de A, la magnitud de B, y no lo dije, esto es importante. Este ángulo es el ángulo que forman A y B. Ángulo entre A y B. Listo, entonces vamos a empezar por ahí. Debe darnos exactamente igual por cualquiera de los dos métodos que lo hagamos. Entonces, las dos magnitudes ya yo las tengo. ¿Pueden ahí identificar cuál es el ángulo que forman A y B? ¿Alguno lo alcanza a ver? 100 grados. Exacto, sí. Entonces, aquí tengo un ángulo que es el complemento de 30 grados, Zen. ¿Quieres decir algo, Zen?
Ah, ok, habías pedido más bien, no sé si lo hiciste sin querer, em, no sé si solamente levantaste la mano. em, a ver aquí, ¿cómo te quito esto? Baja la mano, listo. Yo creo que te di un permiso que no te debía dar y era para que escribas en el tablero de nosotros. No sé si lo puedes, no sé cómo quitártelo ahora. Ahora creo que los dos podemos hacer escritura aquí en el tablero. Bueno, entonces sería la magnitud de A por la magnitud de B, que sería 5 por 6 por el coseno de 100 grados. Listo, díganme cuánto les da, chicos, por favor, los que tengan calculadora a la mano. ¿Alguien tiene calculadora a la mano? ¿Nadie? Profe, menos 5.2, nada. Exacto. Sería menos 5.21. ¿Listo? Ok. Entonces, ese sería el producto punto basado en las componentes. ¿Listo? Perdón, basado en las magnitudes. Ahora, si yo quisiera hacerlo por componentes, vamos a hacerlo solamente por probar que da lo mismo, pero estamos totalmente seguros que debería ser así. Por componentes, primero tendría que hallar las componentes del vector A y del vector B. Entonces vamos a hacerlo. El vector A tiene dos componentes, AX y AY. AX sería 6 coseno de 30 y AY sería 6 por seno de 30. Listo, entonces 6 coseno de 30, eso me da, vamos a escribirlo de forma compacta, 3 raíz de 3. Y 6 seno de 30 debería dar 3. Entonces el vector A lo puedo escribir de forma o basado en vectores unitarios como 3 raíz de 3i más 3j. Listo. Y el vector B análogamente, voy a escribirlo por aquí abajo a calcularlo. Sería voy a darles un minutico para que ustedes hallen el vector B y lo escriban de Pues forma. me dio lo mismo, menos 5.21. ¿Ya lo hiciste completo? Sí, señor. Ok, listo. Entonces voy a darle un minutico a los demás para que calculen las componentes de B, escriban B en forma de vectores unitarios y hagamos la multiplicación, ya la hacemos entre todos. Voy avanzando aquí un poquito. Bx sería 5 por seno de 40. Entonces 5 por coseno de 40. Un coseno de 40. Eso es 3.214. Y 5 coseno de 40. A mí me dio 3.83. Con la salvedad
de que ya saben que una de esas dos componentes es negativa. Como estamos en el segundo cuadrante, la componente que es negativa es la del eje X. ¿Listo? Entonces, B sería menos 3.214i más 3.83j. ¿Listo? Entonces, si quiero hacer A punto B, teniendo las componentes, sería multiplicar a X con BX y a Y con BY y hacer la suma. O sea, 3 raíz de 3 multiplicado por menos 3.214 y le sumo a Y con BY, que sería 3 por 3.83. Bueno, ya nos confirmaron que sí da, pero bueno, hagámoslo. 3 raíz de 3 multiplicado por... Listo, efectivamente. Esto me da menos 5.21. Listo. Entonces, aquí tenemos las dos maneras de hallarlo. No siempre se va a hacer por las dos formas. De hecho, generalmente se va a hacer solo de una de las dos maneras. El uso más común que se le da al producto punto o al producto escalar. O antes quiero hacer un comentario. No sé si notan por qué se llama producto escalar. Y la razón es simple. Se llama producto escalar este nombre porque el resultado es un escalar. A veces los estudiantes se equivocan y ponen aquí I, J y K. Esto es un error. Listo. El producto escalar debe dar como resultado un escalar. Un escalar significa un número, es decir, una magnitud física que solamente está determinada por su número, no tiene dirección. Entonces no debe dar un vector, a diferencia del producto vectorial que vamos a ver a continuación. Listo. ¿Qué más quiero comentarles? Bueno. A modo de anotación, vamos a escribirlo con B. A modo de anotación, si nosotros recordamos lo que está escrito ahí arriba, A punto B sería AB por coseno del ángulo. Si nosotros despejamos el ángulo, entonces coseno de teta sería el producto punto de A con B dividido las dos magnitudes multiplicadas. Entonces, el ángulo sería el coseno inverso de eso que está a la derecha. De A punto B dividido AB. Entonces, uno de los usos que se le da al producto punto es el cálculo del ángulo que forman dos vectores. ¿Listo? Vamos a poner un par de ejemplos, o un ejemplito con ese creo que tendríamos para simplemente repasar esto. Supongamos que tenemos el vector P determinado por 3i menos 2j, o sea que debe estar en el cuarto cuadrante. Y el vector M dado por, vamos a hacerlo aquí a modo de ejemplo. Y el vector M dado por menos 4i más j, o sea que debería estar en el segundo. Y se nos pide hallar el ángulo que forman P y M. Bueno, me gustaría que ustedes lo hicieran. Les voy a dar 3 minutitos para que avancen y enseguida lo hago yo.
Voy avanzando. Entonces, aquí me doy cuenta que necesito el producto punto en el numerador y el producto de magnitudes en el denominador. Entonces voy a ir calculando el producto punto. Como tengo las componentes, es muy fácil calcular el producto punto, que sería multiplicar 3 por menos 4 más menos 2 por 1. Esto sería menos 12 menos 2, que sería menos 14. Cuando observen algún comentario por hacer, me cuentan. La magnitud de P es hacer un pitagorazo entre 3 y 2. Eso es 9 más 4, 13, que sería raíz de 13. Y la magnitud de M, análogamente, sería raíz de 8 más 1, que es 9. Listo. Entonces, el ángulo sería el coseno inverso de A punto B. A punto B, en este caso P punto M, que es menos 14. Profe, ¿Sí? porque raíz de 9. Ah, muy bien. ¿Te acuerdas que la magnitud de un vector se calcula como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes? No sé si dije demasiado. O 4 sea, al cuadrado más 1 al cuadrado. ajá. Eso me Ah, da raíz de 17. tienes razón, sí, me equivoqué. Ah, cuando sea así, dime, profe, creo que cometí un error en tal Ah, parte. dale, perdón. Listo, no, tranquilo, gracias. Bienvenido siempre a todas las correcciones. Ok, entonces sería el producto punto menos 14 dividido el producto de las dos. Sería raíz de 13 por raíz de 17. Listo. Me dicen cuánto les dio. Exacto, 160. Punto 30 y redondearon mal, creo, si me dijiste. Creo que escuché 34. Es 35 porque el siguiente numerito es el. Esa es una buena práctica. Siempre acostúmbrense a redondear de forma adecuada. 160. Muy bien. Eh, a modo de comentario final, antes de pasar al producto vectorial, me gustaría hacerles caer en cuenta de esto. Recuerden que el producto punto utiliza la función coseno. Entonces, podríamos decir a modo aquí de anotación que sí. Permítanme un segundito. Que si el producto punto entre A y B es 0, entonces el ángulo entre los dos tiene que ser 90, porque el coseno de 90 es 0, ¿verdad? La única forma de que el producto sea 0 es que el coseno entre ellos sea 90 o 270, que sería exactamente igual. Entonces decimos que A es perpendicular a B. ¿Listo? Es decir, el producto punto es 0 cuando los dos vectores son perpendiculares. Bueno, me cuentan si hay duditas y si no, entonces continuaremos. Vamos a seguir con el producto vectorial, que también se llama producto cruz. Bueno, como su nombre lo indica, ya se imaginarán a qué se refiere esta expresión. El resultado de la operación es un vector. El resultado de la operación es un vector. Entonces, vamos a hacerlo de dos maneras. Así como el producto punto
acá tenía dos maneras de hacerse, que era una teniendo sus componentes y la otra teniendo sus magnitudes. El producto vectorial es similar. El producto vectorial, vamos a empezarlo aquí. A y se simboliza con una X también a media altura. A cruz B sería A por B, ya no por coseno, sino por seno. Esto cuando tengo las magnitudes. Y si tengo las componentes, rectangulares, entonces el producto cruz sería un determinante de una matriz 3×3. Vamos a repasar cómo es eso. Entonces, el determinante de la matriz, ya se lo voy a escribir, I, J y K. Esos gorritos, decimos así, esos gorritos que le ponemos a I, J y K, se le ponen a cualquier vector que sea unitario, a cualquier vector que tenga magnitud 1. Entonces, aquí van las componentes del primer vector y aquí van las componentes del segundo vector. ¿Listo? Notar, ahorita que vayamos a hacer el determinante, hay que notar que A cruz B es diferente de B cruz A. ¿Qué diferencia habría entre ese cálculo? Pues, si fuera B cruz A, en esta línea deberían escribirse los componentes de B y en esta los componentes de A. ¿Listo? Entonces, arranquemos. ¿Cómo se hace el determinante de una matriz 3×3? Yo creo que la mayoría de ustedes no han visto esto tal vez, así que les pido que se mantengan concentraditos. Se requiere bastante sutileza para hacer este cálculo a mano y que no cometamos errores. Bueno, son cálculos sencillos, ya se van a dar cuenta. Lo que necesitamos, estas rayitas, vamos a escribirlo por aquí, estas rayitas lo que indican es el determinante. Y tenemos una matriz 3×3 que va a ser larguito. A modo de repaso, si yo tengo una matriz cualquiera, vamos a decir que tengo una matriz P, y esa matriz es, no sé, 2, 0, 1, 4, entonces el determinante de P para una matriz de estas 2×2, o sea, dos filas con dos columnas, sería muy sencillo. Sería multiplicar este por este y le resto la multiplicación de este por este. Es decir, en este caso sería 2×4 y le resto 1×0, lo que me daría sencillamente 8, ¿cierto? Eso cuando es un determinante 2×2. Ahora vamos a repasar cómo es un determinante 3×3. Entonces, concentraditos muchachos. El determinante tiene una componente I, una J y una K. Vamos a empezar con la I. Con la I, ¿yo qué hago? Cancelo toda la columna I y cancelo toda la fila I y me quedo con el determinante de la matriz que sobre. Si notan que queda una matriz 2×2, compuesta por AY, AZ y BY y BZ. ¿Listo? Entonces, esa matriz, ahorita voy a calcularle el determinante y me va a quedar en dirección I. Luego voy a tener una en dirección J. Vamos a ver, yo creo que aquí no me va a caber. Y voy a tener una en dirección K. ¿Listo? Tranqui, no te preocupes. Déjalo así. La próxima apágalo antes de desconectarlo. Entonces, los signos son intercalados empezando con más. El primer signo más, el segundo signo menos,
y el tercer signo más. ¿Listo? Entonces, muchachos, ayúdenme con esto. Si yo cancelo la componente I, perdón, la fila I y la columna de ese vectorcito unitario I, entonces, ¿cómo queda el determinante de la matriz que sobra? Ahí tal vez alcanzan a ver que va a quedar este por este menos este por este, ¿cierto? Si tienen dudas, yo lo voy a escribir aquí. Voy a escribirlo como AYBZ menos AZBY. Me va a quedar así. AYBZ menos AZBY en dirección I. Menos, como les dije que los signos son intercalados. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué cancelo? ¿O qué tacho? ¿Qué tapo? Entonces, como vamos a hacer la componente J, entonces, tacho la columna de J y la fila de J. Entonces me queda el determinante de esa matricita que queda. Entonces sería este por este menos este por este. Muchachos, recuerden lo que conversamos el primer día. Tienen total libertad para preguntar lo que quieran las veces que quieran. Entonces ayúdenme aquí, por favor. Por lo menos así sea, ya hagan el ejercicio mental. ¿Cómo quedaría aquí al tachar ahí mentalmente la columna de J y la fila de J? AX por BZ menos AZBX. ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta? Ok. Y la última, hagamos el ejercicio mental. Ahí sin yo hacerlo acá, sin tachar nada. Díganme qué queda. ¿Quién por quién menos quién por quién? AXBY menos AYBX. Menos AYBX en dirección K. Listo. Entonces noten que son sencillamente multiplicaciones aritméticas, no son operaciones complejas, pero sí hay que saber quién se multiplica por quién, para que de pronto no vaya a terminar cometiendo algún errorcito ahí de ligereza. Entonces miren que es similar. En el producto punto, yo sencillamente hago multiplicación de componente a componente. En el producto cruz ya me toca sudar un poquito más. Me toca hacer la multiplicación de esas componentes de formas cruzadas. Entonces les voy a poner aquí un ejercicio solamente para practicar a modo operativo. Les voy a dar dos vectores y ustedes van a calcular el ángulo que forman los dos. Perdón, van a calcular el producto punto. Ya se imaginarán que el producto vectorial también sirve para hallar el ángulo. Si yo de aquí despejo el ángulo, voy a obtener A cruz B dividido A por B. Pero si yo tuviera que hallar el ángulo entre dos vectores, pues yo no utilizaría el producto vectorial, porque las operaciones son más largas, ¿cierto? Entonces, pero se podría hallar sin ningún problema. Entonces, a modo operativo, vamos a escribir que A es 3J menos 2K y el vector B sería I menos 5J más 4K. ¿Listo? Entonces, la idea es hallar A cruz B. Me voy a parar un momentito, voy a ir al baño y en 5 minutos, es decir, a las 7, empiezo a resolver el ejercicio. Les voy a dar 5 minutos para que ustedes lo hagan. Profe,
Eh, Dime. la es 3J, perdón. Sí, 3J menos 2K. Me voy a parar, no los voy a escuchar en un momentico, así que les voy a pedir que no me hablen para poder responderles ahorita que regrese. Estoy de nuevo con ustedes en el caso de que tengan alguna duda. Bueno, voy avanzando. Entonces, estas rayitas largas, recuerden que significan determinantes y J y K. Y esto lo van a hacer muchas veces. Creo que todos ustedes, sin excepción, ven el curso de álgebra lineal. Entonces, allá lo harían con mucha frecuencia. 1 menos 5 y 4. Listo, entonces la componente I sería 3 por 4 menos 5 por menos 2, que sería 10. En dirección I, menos, la de J sería 0 por 4, que es 0, menos 2 por menos 1, que sería más 2. Si no les concuerda algo con lo mío, me cuentan. 0 por menos 5, 0, menos 1 por 3, 3. Me acuerdo que en mi parcial final, cuando estudié ingeniería, en mi época, dábamos matemáticas básicas, no empezábamos con cálculo, así como la mayoría de ustedes.
Y en mi parcial final de matemáticas básicas escribí que menos 3 por menos 1 era 4. Nunca voy a olvidarme de eso. 2i más 2j menos 3k. ¿A quiénes les dio lo mismo que a mí? Menos 2 ¿Cómo? Menos Ah, 2 sí, tienes razón. Menos 2j. ¿Listo? Bueno, ¿hay alguna duda? ¿Comentario? ¿Ninguno? Ok. Bueno, entonces les voy a mostrar qué es lo... Ah, bueno, antes de eso quiero hacer el comentario mismo que hice allá en Producto Punto, voy a hacerlo acá en Producto Cruz, a modo de una nota aquí para repasar. Si A cruz B, perdón, B es 0, ¿qué puedo concluir de los dos vectores? Que A es paralelo con B, que es el simbolito de paralelo. Pueden ser paralelos o antiparalelos, ojo, porque recuerden que el seno de 0 es 0, pero el seno de 180 también es 0. Entonces, dos vectores con ángulo 0 serían dos vectores que apunten en la misma dirección. Estos dos vectores forman un ángulo de 0 entre los dos. Tienen exactamente la misma inclinación. Pero este vector con este vector de acá forma un ángulo de 180. En ambos casos se cumple esto que está aquí, que los vectores son paralelos. Entonces, ahora sí les voy a mostrar lo más importante de el producto vectorial y lo vamos a usar mucho, mucho, mucho. Aquí en el curso vamos a ver dos variables que se calculan con producto cruz, con producto vectorial. Pero en física 2, allá es donde van a ver la importancia de este producto cruz. Van a ver, sobre todo, no la importancia, sino la necesidad de saber calcular la dirección de los vectores teniendo unas direcciones asociadas aquí en un papel o en un tablero. Entonces vamos a utilizar cierta convención. Entonces la convención que vamos a usar es la siguiente. Ojo con lo que voy a decir, muchachos. Ustedes están viendo mi pantalla en este momento y lo más probable es que su pantalla esté, ¿cómo se los digo? Es que su pantalla esté orientada hacia el cielo, ¿cierto? A menos que usted tenga un celular puesto sobre una mesa, en cuyo caso la pantalla estaría totalmente horizontal. Bueno, yo no me voy a basar en la ubicación espacial de su pantalla, sea su computador o su celular. Me voy a basar en la ubicación de las flechas que voy a dibujar como si esto fuera un plano cartesiano o como si esto fuera un mapa. ¿Listo? Entonces, ustedes saben que en un mapa cualquiera, nosotros ubicamos el este hacia la derecha, el oeste hacia la izquierda, el norte hacia arriba y el sur hacia abajo en el papel o en la pantalla, así como estamos nosotros ahora. ¿Qué les quiero acercar en cuenta? O más bien, la convención que vamos a usar es que vamos a utilizar la tercera dimensión, es decir, hacia dentro de la pantalla y hacia afuera de la pantalla. O como debería ser el caso si ustedes están tomando apuntes, hacia dentro del papel y hacia afuera del papel. Entonces, los vectores que van saliendo del papel los vamos a simbolizar con una bolita y un puntito. Esto es saliendo, saliendo o, en su defecto, hacia afuera del papel. ¿Listo?
Y los vectores que van entrando a la pantalla o entrando al papel, los vamos a simbolizar con una bolita y una X. Entonces esto es entrando o sencillamente adentro. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una cosa. ¿Qué pasaría si yo necesitara hacer el producto cruz, es decir, el producto vectorial? Vamos a escribirlo a modo de enunciado. Dibuje C igual A cruz B, dadas las direcciones de A y B. De A y B. Dibuje A cruz B dadas las direcciones de A y B. Entonces, vamos a hacer el primerito. Digamos que A va para el este y B va para el norte. ¿Listo? ¿Hacia dónde apuntaría C si A va para el este y B va para el norte? Entonces, para explicarles esto, me gustaría prender, o más bien, apagar aquí la compartida de la clase. Necesito que dibujen, hagan ese dibujito antes de parar de compartir, porque necesito que vean ahora mi cámara. ¿Listo? Dibujar A hacia la derecha y B hacia arriba. Profe, una pregunta. ¿Cuál es el título de ese tema? ¿Convención, dice ahí? Convención. Pero, Ok. pero seguimos en el tema de ¿Directores? Producto Cruz. Todavía en Producto Cruz. Vale. ¿Listo? Vale, gracias. Con gusto. Bueno, entonces, ustedes están viendo mi pantalla en este momento. Me están viendo a mí, ¿cierto? Sí, señor. Confirman que me están viendo, listo. Entonces, para saber la dirección del producto de dos vectores, utilizamos una regla que se llama regla de la mano derecha. ¿Listo? Entonces, esa regla funciona de la siguiente manera. A ver, pongámonos de acuerdo en algo. Ustedes en este momento están viendo que yo apunto mi mano hacia la derecha de ustedes o hacia la izquierda de ustedes. A la izquierda. Hacia la izquierda. Entonces, esto sería hacia la derecha. ¿Listo? Izquierda, listo. Entonces lo estoy viendo en mi pantalla al revés. Bueno, entonces el este de ustedes debería ser hacia acá, ¿cierto? El este de ustedes. Sí. Ok, listo. Entonces pongámonos de acuerdo. Este, norte, oeste y sur. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo funciona la regla de la mano derecha? Tiene dos formas de calcularse. Una, apuntando mis dedos en la dirección del primer vector, de tal forma que yo pueda cerrar los dedos hacia donde está el segundo vector. ¿Me explico? Entonces, en el caso que acabaron de escribir en el cuaderno, ¿hacia dónde apunta el primer vector? ¿Hacia qué punto cardinal o adentro o afuera? ¿Hacia dónde? Norte. No. Pues Hacia el este. el A Hacia apunta el hacia este. el norte, ¿no? O era al revés, A, B. Creo que era hacia el este. Apunta hacia el este y el segundo hacia el norte. ¿Sí estamos de No, acuerdo? los escribí al revés, sí. Ok, listo. Entonces, el primer vector apunta hacia el este. Entonces, yo voy a ubicar mis dedos en dirección hacia el primer vector. Esta dirección me sirve. Esta también, esta también. Todas están apuntando en este momento hacia el este. Pero hay una sola válida. ¿Cuál? Como les dije, la que me permita cerrar mis dedos, hacer este movimiento de la mano, cerrar
hacia donde está el segundo vector. ¿Y hacia dónde está el segundo vector? ¿Hacia qué punto? Hacia el norte. Hacia el norte. Entonces, así no podría ser, porque esto no es norte. Así no podría ser, así no podría ser. La única forma es tener mi mano totalmente hacia arriba. Entonces, de tal forma que yo pueda apuntar mis dedos hacia la dirección del primer vector, que en este caso es este, y pueda yo cerrar hacia arriba. Entonces me queda la dirección hacia dónde. ¿Hacia dónde estoy apuntando aquí? Saliendo. ¿Saliendo o entrando del tablero? En este caso de la pantalla. ¿Ustedes qué dicen? Saliendo, ¿no? Saliendo, por supuesto. Entonces voy a compartir de nuevo mi pantalla. ¿Y cómo es que dibujo los vectores salientes de la pantalla? ¿Recuerdan? Lo escribí allá arribita. Un círculo y un punto en el medio. Un círculo y un punto en el medio. ¿Listo? Entonces, este sería el vector C. Listo. Entonces les dije que había dos formas de hacerlo. Vamos a hacerlo de ahora de la segunda forma. Cada uno se va a casar con una de las dos formas. ¿Listo? No, que sería muy chévere que supieran hacerlo de las dos maneras. A mí me gusta mucho, uno de los libros más impactantes que he leído en mi vida se llama Un curso de milagros. Y ese libro tiene una frase que me parece muy linda, que dice, solo aprenderás aquello que enseñes. Es decir, tú podrás aprender algo cuando te dispongas a enseñarlo. Entonces, aprender las dos formas puede ser beneficioso porque te podrá permitir enseñarle a cualquier persona que sepa cualquiera de las dos. Entonces vamos a repasarlo. La primera forma es, ubico mis dedos, los dedos de mi mano derecha. Ojo, es mano derecha, ¿listo? No es mano izquierda. Ubico los dedos de mi mano derecha en dirección del primer vector. Entonces el primer vector apunta hacia el este. Todas estas direcciones apuntan hacia el este. Pero a mí me sirve solo con la que pueda cerrar hacia el norte. Y entonces en ese caso el pulgar, que es la dirección del vector resultante, iría hacia afuera. ¿Listo? Por eso lo dibujé ahorita, cuando lo dibujamos en la pizarra, como una bolita con un punto. ¿Listo? La otra forma de hacerlo es haciendo esta figura, esta figurita en tu mano derecha. ¿Listo? Voy a tratar de que se vea lo mejor posible. ¿Listo? Es como cuando haces una pistolita, pero disparas con el dedo medio. ¿Listo? Y el dedo índice es el que apunta. ¿Listo? Y la pistolita dispara, o el disparador, el gatillo, es con el dedo medio. Entonces, deben quedar así perpendiculares los tres dedos. Pulgar, índice y dedo medio deben quedar perpendiculares los tres. ¿Listo? Entonces, este índice debo ubicarlo en la dirección del primer vector. El dedo medio en la dirección del segundo vector y el resultante sería el pulgar. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo es. Empiezo por el primer vector, que es el dedo índice. Entonces, el primer vector, recuerdo que va hacia el este. Entonces va hacia acá, hacia el este, ¿cierto? Todas estas direcciones me sirven para indicar que el índice apunta hacia el este. Pero la única válida es la que tenga el dedo medio, que es el segundo vector, ¿hacia dónde? ¿En qué dirección? ¿Hacia dónde apunta el segundo vector según el ejercicio que estamos haciendo? Norte. Hacia el norte. Entonces, yo debo, sin quitar el dedo índice apuntando hacia el este, debo buscar que este apunte para arriba. ¿Listo? Entonces, mi pulgar, ¿hacia dónde queda? Mi pulgar queda de nuevo hacia afuera, en este caso, saliendo de la pantalla. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer varios ejercicios. Y cada ejercicio lo vamos a hacer con las dos.
cerrando la mano y con la figurita esta de los 3 dedos perpendiculares. Noten que en ambos casos da exactamente igual. Daniel, ¿tienes una pregunta? Sí, profe, yo tengo una duda. ¿No quedaría el vector entrando? Pues porque como usted lo está yendo al contrario para poder explicarnos a nosotros. No, al contrario es solamente mis direcciones. Para mí esta es mi derecha, pero ustedes la están viendo hacia la izquierda. ¿Listo? Pero esto es saliente y esto sería entrando. ¿Listo? Pero en el ejemplo no quedaría el vector entrando. No, no. Porque entrando sería No, porque es que así. si Si uno apoya la mano en la hoja, se ve que está saliendo, por ejemplo. Si apoya la mano en la hoja, en el dibujo. Ah, listo, gracias. Ok. Pero te invitaría a tener paciencia. En el caso de que no se haya entendido, no te inquietes. Porque esto es de practicar, practicar y practicar. Listo. Entonces vamos a hacer, ojalá, y si es necesario que nos vayamos hasta las 8, haciendo solamente ejercicios de mano derecha, lo vamos a hacer así. Listo. Entonces voy a proponerles otro par de ejercicios y los hacemos de las dos maneras. Entonces el ejercicio B, voy a dibujar el vector A hacia el sur y el vector B saliente. ¿Listo? El vector B saliente. ¿Listo? Anótenlo por favor, escríbanlo. Profe, no estamos viendo tu pantalla. Ah, perdónenme. Listo, ahora sí. El vector A hacia el sur y el vector B saliendo de la hoja. ¿Listo? Anótenlo. Les voy a dar 2 minutitos para que lo piensen ustedes. Y si son capaces de hacerlo de las dos formas, sería maravilloso. Pero una sería totalmente suficiente. Que no les pase lo que me pasó a mí en mi examen final de Física 2, cuando estudié ingeniería. Como yo soy derecho, yo escribía con la derecha y hacía los ejercicios con la mano izquierda. Y con la mano izquierda dan al revés de como deberían dar. Es decir, al revés del norte es el sur, al revés del este es el oeste y de afuera es adentro. Entonces ya saben, regla de la mano derecha. Bueno, entonces voy a dejar de compartir pantalla. A hacia el sur y B hacia afuera. Bueno. Entonces, voy a hacerlo de las dos maneras. Voy a hacerlo primero con los dedos y cerrando la mano. ¿Listo? Les recuerdo cómo es esta regla. Uso o ubico mis dedos en la dirección del primer vector y de tal forma que puedo cerrar la mano hacia donde está el segundo vector. ¿Listo? Entonces, el primer vector en este caso, ¿hacia dónde apunta? Díganme por favor, alguien que prenda micrófonos. El primero hacia el sur. Hacia el sur, ¿verdad? Muy bien, el primer vector hacia el sur. Entonces, yo debo ubicar mis dedos hacia abajo, ¿sí? En cualquier dirección, pero siempre hacia abajo. Pero la única que me sirve es la que me permite cerrar mi mano ¿hacia dónde? Hacia Hacia el afuera. este. Hacia el este no. Vamos a ver de nuevo la imagen. Miren los dos vectorcitos. A está hacia el sur. Y B apunta ¿hacia dónde? Hacia afuera del tablero o de la hoja cuando lo estén haciendo en un papel. ¿Listo? Entonces necesito cerrar mis dedos hacia afuera. ¿Cómo es hacia afuera? Vamos a ver. Entonces yo creo que afuera es hacia allá, ¿verdad? Hacia donde ustedes. O sea, en mi caso haciendo así. Entonces, y a veces hay que torcerse. Miren, si yo me pongo así, a mí no me da mi mano para cerrar hacia afuera. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer?
torcerme un poquito y ahora sí, poner mis dedos hacia abajo, si es el caso me voy a parar, mis dedos hacia abajo, de tal forma que pueda cerrar hacia donde están ustedes. Entonces, ¿hacia dónde queda el resultado? Hacia el este. Hacia el oeste. Este, profe, o este. Piénsenlo bien, vamos a hacerlo de nuevo, ¿listo? Mis dedos hacia abajo y cierro hacia afuera. ¿Listo? Entonces, ¿hacia dónde queda? Hacia el este. Hacia el este. Un momentico, porque yo tengo que hacerlo siempre con convención contraria. No queda hacia el este, queda hacia el oeste. Hacia el oeste, sí, claro. ¿Sí? Vamos a hacerlo de nuevo. ¿Listo? Entonces, a ver, ustedes me están viendo. ¿Listo? Mis dedos hacia abajo. Cierro hacia afuera. Ajá, bueno, es que no tenemos que pensarlo mucho. Esto que estoy yo, hacia donde está dirigiéndose mi dedo pulgar en este momento, ¿es la derecha o la izquierda de ustedes? ¿La derecha o la izquierda de ustedes, muchachos? Izquierda. La izquierda, ¿cierto? Y habíamos quedado en que la izquierda en un mapa es el oeste. ¿Listo? Bueno, entonces voy a compartir de nuevo mi Profe, pantalla. pero si queda a la derecha suya, ¿no? No, pero acuérdate, no debes pensar, esa será la derecha del profe. No, yo estoy aplicando la cualidad más importante que debe tener un docente. ¿Cuál es? La empatía. Es decir, yo me tengo que parar en los zapatos de ustedes. Yo me tengo que parar en la mente de ustedes. Entonces yo estoy dictando la clase como si yo la estuviera recibiendo. De hecho, yo tengo un principio como docente y es que yo trato de ser el docente que yo quise tener cuando yo fui estudiante. Entonces, basado en eso, no pienses en mi posición. Simplemente déjate compartir lo que yo estoy enseñándote desde tu posición. ¿Listo? Entonces, en tu posición habíamos quedado en que esto es izquierda. Ya, ese es el problema mío si para mí esta es mi derecha. Simplemente siente que esa es tu izquierda y esta es tu derecha. Listo, en este momento no sé si me estás viendo. Vamos a escribirlo así. Que esta es tu izquierda, ¿listo? Y esta es tu derecha. ¿Listo? No te preocupes por mí. Si en algún momento me genera confusión, eso sí, tienen que hacérmelo ver. Yo estoy haciendo un esfuerzo, por supuesto. Así como lo hacemos cada vez que tratamos de enseñar algo. Muy bien, entonces el resultado lo voy a escribir en azul. Entonces sería, ahora sí, cada vez que lo voy a hacer, ahora sí lo tengo que hacer para mi posición, pero yo no voy a decir nada, ¿va? Entonces sería para acá, que sería el vector 0. ¿Listo? Ustedes también, y ustedes no están viendo en la pantalla, lo siento. Profe, tienes una pregunta en el chat. Ya enseguida voy allá. Listo, entonces ahorita voy con la pregunta. El resultado sería hacia la izquierda. ¿Listo? Hacia la izquierda. Muy bien. Gracias por informarme porque yo muchas veces no estoy en el chat. Muy bien. Queda a la derecha. Ok. Bueno, Juliana dice, profe, pero si queda a mi derecha. Juliana, ¿puedes prender, por favor, el micrófono un momentito? Sí, profe. Ok, listo. Entonces, me dijiste que te quedó a la derecha, ¿cierto? Cuando lo hiciste. Sí, profe. ¿Lo hiciste con la mano derecha o con la mano izquierda? Con la derecha. Vamos a hacerlo de nuevo, ¿listo? Entonces, el primer vector, ¿hacia dónde apunta? Hacia abajo. Hacia abajo, que en este caso sería sur, ¿cierto? Ujú. Sí, entonces ponemos nuestra mano hacia abajo, ¿listo? Ahora sí vamos a hacerlo un tantico diferente. Lo voy a hacer como si yo lo estuviera haciendo en un papel. ¿Listo? Supónganse que
esta hojita es mi papel. ¿Listo? Entonces, es más, permítame, voy a buscar más bien un papel y voy a rayar para que se vea claramente. Un momentito, ya regreso. Como dijo el compañero ahorita, sí, hágalo sobre el papel y ahí sí se da cuenta uno que queda hacia el oeste. ¿Cómo? Coloque la mano sobre el papel, así pues, y ya apunta en las direcciones que es y queda hacia el oeste. Ah, sí, tienes razón. Ok, estoy de nuevo con ustedes. Bueno, entonces voy a dibujar en una hoja y ahora sí nos toca aplicar empatía a todos. ¿En qué sentido? En que ustedes van a pensar que yo estoy en una cámara que les muestra a ustedes al revés la situación. ¿Listo? Entonces, el vector A va hacia abajo y el vector B va hacia afuera de la hoja. ¿Listo? Entonces, les voy a pedir que vean mi cámara, por favor, en este dibujo que acabé de hacer aquí. ¿Listo? Entonces, si yo pongo la hoja así, mi ubicación espacial será diferente que si pongo la hoja así. Porque Profe, no entonces, veo tu cámara, perdón. Ah, ya. Lo que se ve muy pequeño. listo. Ok, ahora sí, tal vez se ve mejor. Entonces les decía, si pongo la hoja así, debe ser diferente mi ubicación espacial que si la pongo así. ¿Listo? En ocasiones el cuaderno está así. Y cuando yo estoy en una clase presencial, me toca explicar que ustedes el tablero de un salón de clase es vertical. Y la ubicación espacial que hacen cuando hacen este movimiento de cerrar y que les deja a la derecha, arriba, abajo, izquierda, es diferente a si lo hacen así. Pero debemos obtener exactamente el mismo resultado. Entonces vamos a ver cómo sería. Vamos a ubicarnos aquí. Y se van a olvidar de su papel. ¿Listo? Se van a olvidar de su cuaderno, se van a olvidar de su pantalla. Ustedes solamente van a ver mi cámara. Entonces, en este caso, espero que se esté viendo bien. Sí, efectivamente. En este caso, los dedos deben apuntar hacia abajo, ¿verdad? Hacia abajo porque el vector A está apuntando hacia abajo. ¿Y hacia dónde apunta el vector B? El vector B apunta hacia afuera, ojo, hacia afuera de esta hoja. Hacia afuera de esta hoja es cerrar así. Entonces, ¿hacia dónde apunta el resultado? El vector C en este caso. Apunta en esa dirección. Entonces, yo voy a dibujar el vector en esa dirección. ¿Listo? Entonces, el vector C apuntaría en esa dirección. Entonces, díganme si están de acuerdo en que el resultado sería así como lo acabé de dibujar aquí. Juliana, ¿puedes confirmarme que este vectorcito está bien dibujado? Sí, profe. Sí, entonces voy a confirmarlo. Dedos hacia abajo, cierro mis dedos hacia afuera de la hoja, entonces el vector C, no importa si eso es izquierda o derecha, apunta para acá. ¿Listo? Entonces, ya ahora sí podemos entrar a discutir si eso qué punto cardinal es. Entonces, voy a recordarles. Estoy dibujando aquí norte-sur, este-oeste. ¿Listo? Entonces, ahí les dibujé los cuatro puntos cardinales. Entonces, el vector C apuntaría hacia el oeste.
así como habíamos dicho hace un ratito. Me gustaría que trataras de explicarme, Juli, por qué te había dado hacia la derecha, si ahora nos dio hacia la izquierda. O sea, ¿cómo lo habías hecho? Pero creo que es más por lo que estaba utilizando como un sistema de referencia más estático, pues decir que siempre mi derecha va a ser el este y mi izquierda el oeste, entonces obviamente con la inversión del papel no caí en cuenta de eso, pues y sí, por eso se invertía la dirección. Ok, gracias, Juliana. Y no se preocupen, el resto de la clase vamos a hacer eso mismo. Ahora les voy a explicar cómo sería si yo fuera estudiante y estuviera escribiendo en un papel. El papel normalmente está así, ¿cierto? Porque mi cuaderno lo normal es que esté horizontal. Entonces, si mi cuaderno está horizontal, entonces, ¿yo cómo lo voy a hacer? Ojo, miren cómo sería esta hoja la estoy poniendo así, como cuando uno escribe en un cuaderno normalito hacia acá. Entonces, el sur en mi posición, donde estoy ahora, es así. O sea, es en la hoja, pero viniendo hacia acá, hacia esta dirección, hacia acá, ¿cierto? Entonces, me quedaría la mano apuntando hacia el sur y de tal forma que yo pueda cerrar y me quedaría exactamente en la misma dirección. Lo único que les quiero mostrar con este ejemplo adicional es que si yo pongo la hoja así, ya no me va a servir lo que había hecho antes, que tenía prácticamente que pararme para hacer cerrar y que me quede hacia acá. Ahora la ubicación espacial es diferente. Entonces, si usted está haciendo el ejercicio conmigo en un tablero o con usted en un papel, ya sabe que tiene que prácticamente hacer el ejercicio de nuevo. ¿Listo? Entonces, para que no genere confusión el que, profe, pero es que si yo me paro como tú estás parado, no me está dando. No tiene por qué darte. Yo lo estoy haciendo tratando de pararme de tu posición. Tú tendrás que buscar una posición o ubicación espacial diferente. Vamos a hacerlo ahora con esta convención. ¿Listo? Entonces, en el papel, acuérdense, índice, dirección del primer vector, este vectorcito es dirección del segundo y este pulgar, dirección del tercero. ¿Listo? Entonces, ya tengo los tres. El primer vector, ¿hacia dónde apunta? En este caso, hacia el sur del papel. Ojo, sur del papel. Entonces, y el vector B apunta hacia afuera. Afuera. Acuérdense que afuera es hacia donde están ustedes. Listo, esto es afuera. Entonces, el vector C me daría exactamente lo mismo. Me daría hacia la derecha, hacia la izquierda de ustedes. O sea, hacia el oeste. ¿Listo? Me dio exactamente lo mismo. Bueno, entonces voy a poner ahora tres ejercicios. Tres ejercicios. Y les voy a dar unos minutos para que ustedes los resuelvan solitos. Ojalá pudieran resolverlo de las dos, con las dos convenciones. Pues, cerrando y con la figurita. Entonces, comparto pantalla. Y entonces me quedaría C. Entonces, el tercero sería así. El vector A saliendo de la hoja y el vector B hacia la izquierda, en este caso, o sea, hacia el oeste. C. El ejercicio D va a ser el vector A entrando a la hoja y el vector B hacia el sur. El vector E va a ser así. Perdón, el ejercicio E va a ser A hacia el norte y B hacia Mamá Bella. Te amo. Y el vector B hacia la izquierda. ¿Listo? Bueno, les voy a dejar la pantalla compartida
Les voy a pedir que no me hablen porque me voy a parar un... Son las 7:35, a las 7:40 resolvemos los 3 ejercicios. ¿Listo? No tiene nada que ver. Pues empecé la clase y se bloqueó y me tocó reiniciar, apagarlo a la fuerza. Y volví a empezar y se volvió a bloquear, entonces me tocó prender este otro. De la niña. Ajá. Bueno, muchachos, cuéntenme cómo van. ¿Quiere que le haga Bulletproof Coffee? No, ¿No? no, Ah, bueno. Está bien. tranquilo. Ya yo me quedé tranquilo. Tengo un cafecito. Bueno. Pero solito. Solo negro. Pero que sí más blanco. Sí, se le nota. Bueno, muchachos, cuéntenme cómo van. ¿Ya hicieron alguno de ellos o todos? No sé cómo van. ¿Quién me habla? Sí, ya los hice todo. Les hice todo. Bueno, ahora confirmamos. ¿Quién necesita ayuda en alguno? Y recuerden, muchachos, pueden preguntar las veces que sea.
Profe, mire, el B o el A, que ya lo hicimos, no entendí por qué quedó apuntando hacia tal dirección. Buscamos la manera de explicarlo, ¿listo? Buscamos la manera de explicarlo. Antes de continuar, me gustaría compartirles un poquito más de lo que les dije hace un ratico. Sin querer dije algo que para mí es muy profundo. La cualidad o la virtud o la habilidad más tesa y más primordial que debe tener cualquier docente es la empatía. No sé si ustedes estén de acuerdo con esto, espero no, pues esto se presta para polémica. Yo a veces tengo opiniones muy impopulares, lo reconozco. Y en mis redes sociales, si algún día ustedes de pronto terminamos siendo amigos en redes sociales, a mí me gusta decir cosas incendiarias. Y digo cosas y se forman polémicas y la gente me tira duro y nos tiramos ahí, pero de manera muy respetuosa. Bueno, una de las cosas de pronto que suena muy polémico es que en Latinoamérica el sistema educativo, en mi opinión, es el culpable de que tengamos tan pobres hábitos de lectura, porque nos obligan, en mi caso, nos obligan a leer libros que no eran para las edades en las que nos pidieron leerlos. Leer clásicos de literatura como El Quijote, como, no sé, Rayuela, La hojarasca, algunos libros para un niño de 12, 13 añitos, yo siento que no son libros que despiertan el interés. Si de pronto uno leyera libros que de pronto fueran más interesantes para un niño de esa edad, yo siento que en Latinoamérica podríamos ser mejores lectores. Y digo eso ¿por qué? Porque un profe de literatura, para un profe de literatura, uno de esos libros que manda a leer es un librazo, es maravilloso, pero que él no tiene la empatía de decir, es que es un niño al que le estoy pidiendo que lea ese libro y tal vez no tenga el interés que yo tengo. Lo que nos pasa a los profes de física y matemáticas. Creemos que todos los estudiantes tienen ese mismo interés en la física y en la matemática y hay que tratar de dictar un curso para gente promedio, para los que tienen mucho interés y para los que de pronto no es su fuerte. Muy bien. Arrancamos entonces con el ejercicio C. ¿Listo? A ver, no sé cómo hacer para que ustedes vean. Bueno, vamos a hacerlo así. No sé si ustedes están viendo mi pantalla, pero no me están viendo a mí, ¿cierto? ¿Me confirman, por favor? Vemos ambas, profe. Ah, perfecto. En mi pantalla solo veo mi pantalla. Listo. Entonces aquí está y aquí está B. Entonces, lo voy a hacer en esta hoja que está aquí. Entonces, A apunta hacia afuera. Habíamos quedado que afuera es esto. Afuera es esto. Entonces, pero yo debo cerrar mis dedos hacia la izquierda de ustedes. Listo, entonces queda el resultado hacia abajo. O sea que en el papel se queda así. Por favor, díganme si se entiende. Si se entiende, si está claro. Profe, yo no te estoy viendo. ¿No me estás viendo? Ok. ¿Estás en un celular o en un portátil? En el portátil. Ok. Listo, ahora sí. Listo, entonces habíamos dicho que A apunta hacia afuera, B hacia la izquierda de ustedes, entonces C quedó hacia abajo. Entonces confírmenme por favor que les quedó así como a mí. C hacia el sur. C hacia el sur. Si tienen dudas. Sí, profe, a mí me dio hacia el sur. A mí también me dio igual. Listo. ¿Alguien no le dio C hacia el sur? A todos. Listo. Bueno, recuerden que no importa si me tengo que devolver, nos devolvemos. Entonces voy a escribir ahora sí acá en el tablero de nuestra pizarra. Entonces aquí se dio hacia abajo. Listo. Vamos a hacer el D. El D. Acompáñenme ustedes allá en su cuaderno. Si quieren, solamente sigan mi voz, pues para que no los confunda mi imagen.
porque mi imagen tal vez lo haga diferente. A, ¿hacia dónde apunta? Bueno, todavía no habíamos dibujado ningún vector que apuntara hacia adentro de la hoja. Hacia adentro de la hoja, en este caso es hacia donde yo estoy. Hacia adentro, y B apunta hacia el sur, o sea que A quedaría hacia el este. El vector C queda hacia el este. A ver. No, me equivoqué, lo siento mucho. Profe, a mí me dio hacia el oeste. Sí, tiene razón, es al revés. A mí también, profe. Listo, ahorita vemos por qué. Y A y B, este es el más facilito de todos, porque no tengo que torcerme tanto. Entonces, A hacia el norte, B hacia el oeste, entonces queda hacia afuera. ¿Listo? Entonces este será el vector C. Bueno. Entonces, bueno, Juan José Duque nos había compartido ahí las 3 respuestas de él. En el caso de Juan José dijo que el C era hacia el sur, el D era hacia el oeste, correcto, y B hacia afuera. Muy bien, nos dio igualito. Nos dio igual a los 3. Profe, Cuente. y si fuera B cruza, sería al revés. Si fuera B cruza, sería en orden contrario. Y daría el mismo vector A, pero en sentido opuesto. Lo que yo dije hace un ratito, lo opuesto de sur y norte son opuestos, este y oeste son opuestos, y adentro y afuera son opuestos. O sea que te daría el opuesto del que te dio. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? Y eso también aplicaría si lo hicieras A cruz B, pero con la mano izquierda. Te daría el opuesto del que te daría con la mano derecha. ¿Me hago entender? Bueno, para terminar la clase, un último reto en la clase de hoy. Les voy a dar ahora C y uno de los dos. En el F les voy a dar C y A. Y en el G les voy a dar C y B. ¿Listo? Entonces, este es C y este es B. La pregunta es, ¿hacia dónde debería ir A para que con B hacia el sur C quede hacia la izquierda? Vamos a ver, el otro sería... No respondan todavía. Va a quedar de tarea, listo. Pues va a quedar... Me gustaría que hicieran el ejercicio, que lo hicieran ustedes solitos. A y C. Listo. Pues me gustaría que hicieran el ejercicio, pero aquí conmigo. ¿Listo? Si alguien quiere quedarse conmigo 10 minutos más para responderle dudas, nos quedaron 10 minutos todavía de la clase. Bueno. Entonces, no sé si... Ahora sí, ¿qué dirían del F? ¿Hacia dónde debería ir A? Para adentro. Para adentro. Para adentro, tienen razón. Y si quieren lo comprueban con... lo comprueban haciendo A cruz B. Listo. Entonces, A, C. ¿Este hacia dónde queda? A, Ese caso C. es. Juliana, creo que lo pusiste al revés, el del G. Queda hacia el este, ¿no? Sí, creo Casi que al queda. este. B. Juli, ¿me confirmas si lo repites de nuevo y si te da lo mismo que a nosotros? Juliana.
¿Me cuentas? Donovan, ¿por qué le pone la carita enfadada a Juliana ahí en la respuesta que da? Póngale me asombra o algo así. Bien. ¿Te sigue dando así? Ok, vamos a hacerlo entonces. Listo. Entonces, voy a hacerlo aquí en una esquinita. Bueno, vamos a hacerlo por reducción al absurdo, Juliana. Es decir, por reducción al absurdo, ¿qué sería? Vamos a hacer A cruz B con el A hacia adentro y B hacia el oeste. B. ¿Listo? Entonces, voy a dejar de compartir. Juli, ¿ves la parte superior? Este es el ejercicio, ¿listo? Este es el ejercicio. A hacia adentro de la hoja y B hacia el oeste, ¿listo? Entonces, hacia adentro de la hoja debería ser hacia mí, ¿cierto? Hacia adentro de la hoja sería hacia mí. Y cierro, no se ve cuando estoy cerrando, cierro hacia donde está B. ¿Hacia dónde quedaría C? Si te das cuenta que C quedaría hacia arriba. Es decir, si B fuera hacia el este, perdón, si B fuera hacia el oeste, C quedaría hacia arriba. Entonces, y C no es hacia arriba, ¿cierto? Bien. ¿Me cuentas, Juli, si cuando dices sí, profe, es que respondiste un pedacito de la pregunta sí o ya es todo el ejercicio que así lo entiendes? Profe, sí que ese ejercicio ya me dio hacia arriba. Muy bien. Pero nota, como habíamos dicho acá, que C no está hacia arriba, ¿cierto? C está hacia abajo. O sea que B no podría ir hacia el oeste. Ahora hagámoslo con el B hacia el este. Y ahí sí nos da. Me gustaría que tú lo hicieras. Es decir, apunta A hacia dentro de la hoja y B hacia el este. Para que veas que ahora sí C sí te queda hacia abajo. O sea, hacia el sur. Sí, profe, así sí, pero una duda que a mí me queda, entonces, ¿uno cómo sabe cuál vector ubica primero? Muy bien. En este caso, entonces, sería ubicarlos al revés. No, te voy a contar el razonamiento que yo sigo. Y te lo voy a contar así. Concéntrate en la cámara. Bueno, un momentico. Se me acabaron las hojitas. Permítanme. A hacia adentro y C hacia el sur. A hacia adentro y C hacia el sur. Entonces, yo tengo que apuntar mis dedos hacia adentro, ¿cierto? Y C, que es el pulgar, tiene que ir hacia el sur. O sea, tiene que ser así. ¿Listo? Te pregunto, la pregunta que habría que hacerse es, ¿cuál es la única manera de cerrar los dedos? La única manera de cerrar los dedos es hacia allá. ¿Sí te das cuenta? ¿Y esta dirección es cuál? El este. El este, correcto. O sea que la respuesta es el este. Entonces el razonamiento sería así. Ubicas, si te dan por ejemplo el C, yo empezaría por el C. El C iría hacia abajo. Y como me dan el A, entonces los dedos hacia allá. ¿Listo? Entonces la única manera de cerrar, esa sería la respuesta. ¿Cómo haría el otro? El que había dejado antes. El que había dejado antes era... Me daban C y B. Entonces yo lo ubicaría así. Entonces, C apunta hacia acá.
se apunta hacia el oeste. ¿Listo? Y la única forma de cerrar hacia abajo, es que A estuviera entrando a la hoja. Entonces, la pregunta cuando te dan el resultado sería, ¿cuál es la única forma de que pueda cerrar los dedos en tal dirección? O teniendo los dedos en tal dirección, ¿cuál es la única forma de cerrar? Eso sería como el razonamiento que uno utilizaría ahí como lingüísticamente. Y si no, entonces te podría, tú, Juli, y cualquier estudiante, aprender lo siguiente. Los tres vectores siempre quedan en las tres dimensiones, uno en cada dimensión. ¿Me explico? Hay uno que va a quedar en dirección norte-sur, otro va a quedar en dirección este-oeste y otro va a quedar en dirección adentro-afuera. Entonces, supongamos que estás haciendo el G. Te voy a compartir pantalla otra vez. Entonces, supongamos que estamos haciendo el G. Como ya me dan A, que está en dirección hacia adentro, ahí ya me gasté la dimensión adentro-afuera. Me dan C y ahí me gasté la dirección norte-sur. O sea que las únicas dos posibilidades de respuesta para el vector P, ¿cuáles serían? Cualquiera puede responder. No sé si me estoy haciendo entender. Repito, el vector A ya sé que va hacia adentro de la hoja. Ahí me gasto el adentro-afuera. El vector C, como va hacia abajo, o sea sur, ahí me gasto norte-sur. Entonces, el vector B, la única posibilidad que tiene es la dimensión que sobra. La dimensión que sobra es... Este-oeste. Este-oeste. Entonces, puede ser este o puede ser oeste, no hay de otra. Como son solo dos opciones, si quiere ahí con lápiz, pruébelo. Pruebe una de las dos y hágase el producto entre A y B para ver si le da C. Y si no le da esa, es porque es la otra. ¿Listo? Esa sería una forma alternativa de resolverlo. ¿Listo? Bueno, como les dije, esto es... yo lo siento así como que cuando uno tuvo profesores buenos en primaria y en preescolar que le enseñaron motricidad, de pronto uno tiene más facilidad para hacer estas ubicaciones espaciales. Pero bueno, yo siento que todo se puede aprender. Yo, por ejemplo, mi profesora de tercero de primaria, una vez que yo me fallé un gol ahí de último minuto en el colegio, me dijo, tranquilo, Spitia, todo el que es bueno en matemáticas es malo en los deportes. Y yo crecí con esa creencia de que yo tenía que ser malo en los deportes porque era bueno en matemáticas. Y a los 33 años empecé a hacer deporte. Entonces, cualquier habilidad que nos quedó ahí como huequito, yo siento que la podemos desarrollar de grandes. Muchachos, se nos acabó la clase. Cuéntenme si tienen preguntas o dudas. Y si no, nos vemos mañana. ¿Me confirman otra vez que no tengo claro todavía? ¿La clase de mañana es a las 7:30 o a las 8? A las 7:30. 7:30, ¿no? 7:30, profe. 7:30. Listo. Entonces nos vemos. Voy a detener la grabación. Y nos vemos entonces mañana.